Muy buenas. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la física, su concepto, ramas e historia. Comenzamos. La física es un término que proviene del griego physis y que significa realidad o naturaleza. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. La física es una ciencia exacta que estudia cómo funciona el universo al tomar en cuenta 4 propiedades fundamentales, que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio, y cómo interactúan y se afectan unas a otras. A partir de estos conocimientos, se pueden estudiar y describir cómo se mueve una materia, cuál es su fuerza, energía y velocidad en el espacio, cómo nos afecta y de qué manera se puede emplear. Por tanto, la física sea una ciencia que se caracteriza por ser teórica cuando describe las leyes y práctica cuando realiza los diversos experimentos para comprobar esas leyes o esas teorías, lo que permite verificar hipótesis, aplicar métodos científicos de estudio y dar respuestas a muchas incógnitas científicas. En las ramas de la física se caracterizan 10 ramas principales. A continuación, vamos a presentar brevemente algunas de estas ramas de la física. La mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos en el espacio o el efecto de las diferentes fuerzas sobre ellos. Se trata probablemente de una de las ramas de la física que más se suelen identificar como tal. La termodinámica es la rama de la física centrada en el estudio de todos aquellos fenómenos vinculados a la temperatura. Todo lo que tenga que ver con temperatura es objeto de estudio de la termodinámica. Sus variaciones, la generación y transmisión de la energía calorífica a través del calor y los efectos que dichos cambios generan sobre los diferentes cuerpos. Sin embargo, la óptica puede entenderse como el estudio físico de los fenómenos vinculados a la energía lumínica. Se estudia el comportamiento y propiedades de la luz, por ejemplo, la difracción o polarización o dispersión de la luz, su interacción y efectos sobre los cuerpos o incluso su percepción por parte del ser humano, y asimismo observa la luz como partícula y como onda a la vez. Mientras que la acústica es la parte de la física encargada del estudio del sonido, su medida, sus propiedades y efectos sobre los cuerpos, también su percepción y comportamiento en diferentes medios. El electromagnetismo es la parte de la física que estudia los fenómenos electromagnéticos. Incluye el estudio combinado de la electricidad y el magnetismo, dado que se ha demostrado que ambos conceptos están relacionados. Sin embargo, también puede estudiarse uno de estos fenómenos por separado, tanto la energía eléctrica y el magnetismo, lo que tiene que ver con los imanes, se pueden estudiar de manera separada. Mecánica de fluidos. Si bien ya hemos mencionado anteriormente la mecánica como rama de la física, se pueden llamar varios tipos de mecánica con características diferenciales. En el caso de la mecánica de fluidos, el objeto de estudio son las propiedades y el comportamiento de los fluidos, tanto líquido como gases. Todo lo que tiene que ver con
estas propiedades líquidas y gases, la presión y todo eso es objeto de estudio de la mecánica de fluidos. Mientras que la mecánica cuántica es una de las más recientes ramas de la física y una de las de mayor interés en la actualidad. La mecánica cuántica se basa en el estudio del comportamiento, propiedades e interacciones de los átomos y las partículas subatómicas. Y la física nuclear es en gran medida vinculada a la anterior, a la física cuántica. La física nuclear estudia la energía y los fenómenos de la unión o división de los átomos. La astrofísica también participa en la búsqueda de una explicación respecto a los fenómenos que ocurren más allá de nuestro planeta, sea en todo el universo. Concretamente, la astrofísica es una rama de la física que se encarga del estudio de ellos, de esos cuerpos celestes desde el análisis de sus propiedades. La biofísica también se ha utilizado en el estudio de los seres vivos y sus propiedades. Siempre su objetivo es explicar el funcionamiento físico de los organismos y el uso de la energía por parte de estos. Ahora vamos a hablar sobre una breve historia de la física. En el siglo XVI, Galileo impulsó el empleo sistemático de la verificación experimental y la formulación matemática de las leyes físicas. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor. Descubrió la ley de la caída de los cuerpos y del péndulo. Se le puede considerar a Galileo Galilei como el creador de la mecánica. También hizo las bases de la hidrodinámica y otros. En el siglo XVII, Newton, en 1687, formuló las leyes clásicas de la dinámica, las leyes de Newton, las tres conocidas universalmente leyes de Newton y la ley de gravitación universal. A partir del siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas, tales como la termodinámica, la mecánica, estadística y la física de fluidos. En el siglo XIX se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo. En 1855, Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la teoría del electromagnetismo, descrita a través de las ecuaciones de Maxwell. Una de las predicciones de esta teoría es que la luz es una onda electromagnética. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre la reactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear. En 1897, Thomson descubrió el electrón y durante el siglo XX la física se desarrolló plenamente. Y brevemente, desde la antigüedad, las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan. Siempre eso ha sido objeto de investigaciones por parte del ser humano. El paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, entre otras cosas. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas y sin realizar verificaciones experimentales, puramente teoría. Concepto este inexistente en aquel entonces. Los experimentos no se conocían en ese tiempo. Por tal motivo, algunas interpretaciones como la hecha por Ptolomeo, que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, perduraron cientos de años. Hasta aquí una breve explicación sobre el concepto de física, sus ramas y una breve historia. Hasta la próxima.